Aprendizaje número uno, fluidos. El equipo está conformado por Patricio Hermanas León, Kate Anaí González Álvarez, Mauricio González Torres, Sofía Herrera Mesa, Roberto Carlos Leal Frías, Santiago Martínez Guevara. Y uso de simuladores se vuelve fundamental para comprender y analizar el comportamiento de los sistemas hidráulicos basados en el principio de Pascal. Los simuladores permiten recrear virtualmente situaciones reales o hipotéticas, facilitar la experimentación sin necesidad de recurrir a pruebas físicas costosas o riesgosas. Al principio, al utilizar un simulador, pues, puedes estudiar los principios de Pascal para ayudar a los estudiantes para poder visualizar cómo se distribuye la presión por dentro de los sistemas hidráulicos al aplicar una fuerza determinada. Esto les brinda la oportunidad de comprender mejor los conceptos abstractos como la transmisión, uniforme, el uniforme de presión y la aplicación práctica en máquinas complejas. Yo soy Kate González y mi conclusión es que el principio de Pascal establece que en un fluido en equilibrio contenido en un recipiente, la presión aplicada en un punto se transmite con igual intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Este principio tiene importantes aplicaciones prácticas en diversos campos, como la hidráulica y la ingeniería. En resumen, el uso del simulador en el estudio del principio de Pascal no solo facilita la enseñanza y aprendizaje de conceptos científicos complejos, sino que también promueve una mayor experimentación e innovación al proporcionar una plataforma interactiva para explorar las leyes fundamentales que rigen los fluidos. Mi nombre es Sofía Herrera Mesa y esta es mi conclusión sobre los simuladores que usamos para Pascal. Bueno, en mi conclusión yo creo que estos simuladores ayudan mucho porque con estos logramos comprender un poco mejor el principio de Pascal, ya que podemos ver de forma visual y puedes reconocerlo más fácilmente y también es más fácil comprender de qué se trata. También podemos ver los diferentes conceptos que se utilizaron durante la etapa 1, que más que nada fueron pues Pascal en este caso. También pues los simuladores te ayudan ya que también vienen muchos conceptos y herramientas que la plataforma te ofrece. Tú puedes ver que hay algo, los conceptos también a veces los explica, entonces es mucho más fácil de comprender. También pues es más fácil ver y hacer experimentos de forma más segura y así lograr ver los diferentes cambios que pone cada variable de los cambios de presión y las variables que te presenta, pues es mucho más fácil de comprender y llevar gracias a los simuladores. Soy González y les voy a hablar del principio de Pascal. En conclusión, el principio de Pascal, formulado por el científico y matemático Blaise Pascal, representa un pilar fundamental en la física de fluidos. Este principio destaca que cualquier cambio de presión ejercido sobre un fluido incomprensible en un recipiente se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Este fenómeno es esencial para comprender y aplicar conceptos clave en la hidráulica y diversas áreas de la ingeniería. La aplicación práctica del principio de Pascal se evidencia en una variedad de dispositivos y sistemas, siendo el gato hidráulico uno de los ejemplos más comunes. Al aprovechar la incomprensibilidad de los fluidos, este principio permite multiplicar fuerzas de manera eficiente. Cuando se aplica una fuerza en un pistón más pequeño, la presión resultante se transmite a través del fluido y se traduce en una fuerza proporcionalmente mayor en un pistón más grande.
facilitando así tareas como el levantamiento de objetos pesados. Este principio no solo encuentra aplicaciones en la ingeniería mecánica, sino que también es esencial para entender el comportamiento de los fluidos, la flotación de objetos en líquidos y otros fenómenos relacionados. En resumen, el principio de Pascal desempeña un papel crucial en diversos campos científicos y tecnológicos, proporcionando una base teórica sólida para el diseño y la operación de numerosos dispositivos y sistemas que aprovechan la transmisión uniforme de la presión en fluidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Martínez Guevara, matrícula 2152265, y esta es mi conclusión sobre el experimento del principio de Pascal en el simulador. Lo que aprendí en el simulador me sirve de mucho, ya que es una forma de aprender mejor que solo leer. En el simulador nos permite ver y manipular las variables y la posibilidad de cometer errores. Estos simuladores son de mucha ayuda, ya que nos enseña mejor que solo estar leyendo unas páginas del libro, porque no hay mejor forma de aprender que con tu propia mano y viendo las distintas variables, las posibilidades y los resultados que pueden obtener dependiendo de lo que estés buscando. Mi nombre es Blanca Rubí Gómez Villarreal. En conclusión, los simuladores de Pascal son herramientas educativas útiles para comprender y practicar los conceptos de programación en el lenguaje de programación Pascal. Promocionan un entorno interactivo donde los estudiantes pueden escribir, ejecutar y depurar código Pascal sin necesidad de instalar un compilador en su propia máquina. Estos simuladores son especialmente útiles para principiantes, ya que les permiten experimentar con el código y ver los resultados de inmediato, lo que facilitará el aprendizaje de la sintaxis y la lógica de programación. Los simuladores de Pascal son una herramienta valiosa para el aprendizaje y la enseñanza de la programación en este lenguaje. Mi nombre es Roberto Carlos Leal Frías, matrícula 2152814. En mi reflexión sobre los principios de Pascal, reunirse los principios para estar aplicados en la resolución del problema, en la explicación de los funcionamientos de las máquinas hidráulicas, los cambios de presión en cualquier punto de fluidos, encerrados en el reposo que se transmiten a todos puntos de los fluidos y actúan en todas las direcciones. Mi nombre es Roberto Carlos Leal Frías, matrícula 2152814. En mi reflexión sobre los principios de Arquímedes, enunciaría el principio de Arquímedes aplicando en la resolución de problemas y en la aplicación de la rotación de los cuerpos. En otro principio, fundamentalmente en la hidrostática, es en la que de Arquímedes nos permite explicar los hechos de los cuerpos floten en los fluidos. De un cuerpo sumergido recibe una fuerza de empuje igual al peso del fluido que desplaza el cuerpo. Soy Sofía Herrera y esta es mi segunda conclusión para Arquímedes sobre los simuladores. Bueno, yo creo que es muy importante usar los simuladores y bueno, la importancia es notable cuando los utilizamos, porque pues es ver de un poco más teórico las diferentes teorías que se usan, también es más fácil reconocerlas, ya que pues las ves de forma más visual y puedes comprenderlo mucho mejor que lo harías tan solo leyendo un libro. En este caso, pues de Arquímedes pudimos experimentar las prácticas viendo cómo los diferentes objetos sumergidos en algún líquido, digamos agua, utilizan la fuerza de flotación. Esto también en distintos contextos, en algunas diferentes formas que nos da el simulador. Al usar estos simuladores, pues es mejor el desarrollo y la forma en la que ves cómo funcionan. Así que para Arquímedes es más práctico usar los simuladores.
Ahora, en conclusión, el principio de Arquímedes, concebido por el genio griego Arquímedes, emerge como un pilar esencial en la hidrostática, revelando la intrincada relación entre los objetos sumergidos y los fluidos circundantes. Esta ley fundamental postula que un cuerpo, al sumergirse total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho cuerpo. Este concepto trasciende a través de la física de fluidos, ofreciendo claridad sobre fenómenos aparentemente simples, pero profundamente arriesgados en la naturaleza. El principio de Arquímedes halla su aplicación más evidente en el estudio de la flotación de objetos, donde la relación entre el peso del objeto y el empuje hacia arriba determina su comportamiento en un fluido. Este principio explica por qué los barcos pueden flotar majestuosamente en el agua y cómo objetos más densos pueden hundirse mientras desplazan un volumen de líquido proporcional a su propio peso. Al examinar determinadamente el principio de Arquímedes, se revela su profundo impacto en la comprensión de la naturaleza y en la aplicación práctica en diversos campos científicos y tecnológicos. Este principio continúa inspirando avances en ingeniería física y más allá, destacando la persistente influencia de los principios fundamentales en la exploración y comprensión del mundo que nos rodea. Santiago Martínez Guevara, matrícula 2152265, equipo número 3. Conclusión, principio de Arquímedes. Este simulador, al igual que el de Pascal, ayuda mucho en la forma de poder interactuar de una manera visual y práctica, donde podemos explorar cómo variarían las fuerzas de flotación y el desplazamiento líquido, con los diferentes resultados de una manera menos compleja. Esto nos ayuda a entender de una mejor manera este principio, al igual que con el principio de Pascal. Mi nombre es Blanca Rubí Gómez Villarreal. Mi conclusión sobre los simuladores de Arquímedes son herramientas virtuales diseñadas para explorar y comprender los principios físicos y matemáticos detrás de los descubrimientos de Arquímedes, como el principio de la palanca, la ley de flotación, el cálculo de áreas y volúmenes, entre más. Estos simuladores proporcionan una experiencia interactiva que permite a los usuarios experimentar con los conceptos de Arquímedes de manera práctica y visual. Son útiles tanto para estudiantes que desean aprender sobre estos principios como para profesores que buscan recursos para enseñarles de manera más efectiva. En resumen, los simuladores de Arquímedes son una herramienta educativa poderosa para explicar y comprender los principios fundamentales de la física y las matemáticas. Yo soy Kate González y en resumen, el principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia abajo igual al peso del volumen del fluido desplazado. Este principio es fundamental en la hidrostática y tiene aplicaciones prácticas en campos como la ingeniería naval, la construcción de barcos y la industria de los fluidos. En conclusión, el uso del simulador en el estudio del principio de Arquímedes no solo facilita la enseñanza y aprendizaje de conceptos científicos fundamentales relacionados con los fluidos, sino que también promueve una mayor exploración e investigación al proporcionar una plataforma interactiva para comprender las leyes que rigen el comportamiento de objetos sumergidos. Soy Patricio. Al igual que con el principio de Pascal, el uso de simulador se vuelve esencial para comprender y analizar comportamientos de sistemas basados en el principio de Arquímedes. Los simuladores permiten recrear virtualmente situaciones reales o hipotéticas, donde se aplica el principio, facilitando la experimentación y comprensión sin necesidad de recurrir a pruebas físicas costosas o riesgosas. Al utilizar un simulador para estudiar el principio de Arquímedes, los estudiantes pueden visualizar varias cosas como la variación de la fuerza de flotación sobre un objeto sumergido al cambiar su forma, densidad o volumen. Esto les brinda la oportunidad de no solo comprender mejor el concepto abstracto, sino también explorar sus implicaciones en diseños específicos y aplicaciones prácticas.
En este experimento, que es el experimento 1, estudiamos cómo varía el empuje con la naturaleza del cuerpo, que tiene diferentes densidades del cuerpo e igual forma y volumen. Según este principio, un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen de fluido desplazado. Por lo tanto, si tenemos dos cuerpos con la misma forma y volumen, pero densidades diferentes, el cuerpo más denso experimentará una fuerza de flotación menor que el cuerpo menos denso. Esto se debe a que el cuerpo más denso desplaza menos volumen de fluido que el cuerpo menos denso al sumergirse en él. Por lo tanto, la fuerza de flotación será menos para el objeto más denso debido a que está desplazando menos masa de agua. En resumen, al estudiar el empuje en relación con la naturaleza del cuerpo y variando las densidades, pero manteniendo la misma forma y volumen, podemos observar cómo influye la densidad en la fuerza de flotación experimentada por un objeto según el principio de Arquímedes. Esta comparación nos permite comprender mejor cómo interactúan los objetos con los fluidos y cómo varía su comportamiento según sus propiedades físicas. Mi nombre es Sofía Herrera y esta es la conclusión. Sigue Roberto. Mi nombre es Roberto Carlos de Frías, matrícula 2152-14, y esta es mi conclusión sobre el experimento. Hay algunas variables del empuje con el volumen de los cuerpos esféricos con el mismo material que hemos observado en una reacción directa entre ambos. Nuestros datos recolectados en la tabla muestran claramente que a medida que aumenta el volumen en la esfera, también hace el empuje experimentando por ellas. De acuerdo con el experimento de Arquímedes, este análisis contribuye a la comprensión más profunda de las propiedades físicas, interacción y los fluidos y los cuerpos. Sigue Sofi. Mi nombre es Sofía Herrera y esta es la conclusión para el experimento número 3. Al notar que el simulador pone los diferentes ejemplos, vimos que ponen el mismo material pero en distintas formas geométricas, y una vez con esos datos pudimos ver que el cuerpo va directamente con la magnitud del empuje. Y una vez con eso, terminando de ver todo, pudimos observar que las tres variables reaccionaban diferente, y con eso llegamos a la conclusión de que las diferentes formas del objeto influyen en la fuerza de la flotación, ya que golpea de forma diferente y podría cambiar las distintas variables que son. En conclusión, el experimento 4, al entender e investigar la variación del empuje con la densidad del líquido, podemos observar que el principio de Arquímedes se cumple consistentemente. A medida que lo denso del líquido aumenta y el empuje aumentado por un objeto sumergido también aumenta, lo que demuestra la influencia directa de la densidad de esta fuerza. En este estudio no solo refuerza la validez de los principios físicos fundamentales, sino que también nos proporciona una mejor comprensión más profunda de cómo las propiedades del medio afectan las fuerzas que actúan sobre los cuerpos sumergidos. Sigue Rubí. Mi nombre es Blanca Rubí Gómez Villarreal y yo les voy a hablar sobre el experimento número 5. Del principio de Arquímedes generalmente involucra sumergir un objeto en un líquido y medir la fuerza de empuje hacia arriba, conocida como la fuerza de flotación. La conclusión típica es que la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado por el objeto, lo que demuestra el principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, igual al peso del fluido desplazado.
Esto explica por qué los objetos flotan o se hunden en un líquido, dependiendo de si su densidad es menor o mayor que la del líquido. Aparece una pregunta que dice, ¿varía con la profundidad el empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo? Lo que yo digo es sí. El empuje que el agua ejerce sobre un cuerpo sumergido varía con la profundidad. Este empuje está determinado por la presión hidrostática del agua, que aumenta con la profundidad debido al peso del agua sobre el objeto sumergido, por lo tanto a mayor profundidad. El empuje que el agua ejerce sobre el cuerpo será mayor. Este aumento en la presión hidrostática se debe a que la cantidad de agua encima del objeto aumenta a medida que se sumerge más profundamente, lo que incrementa la fuerza neta hacia arriba experimenta el objeto. Soy Mauricio González y les daré mi conclusión del experimento 6. En conclusión, la inmersión gradual del objeto en el agua y el registro meticuloso de datos son elementos esenciales para llevar a cabo cálculos precisos. A través de la recopilación sistemática de información es posible obtener resultados significativos que contribuyen a la comprensión de las propiedades y comportamientos específicos del objeto en su entorno acuático. La aplicación cuidadosa de la metodología y la atención a los detalles durante el proceso de inmersión y toma de datos son críticos para asegurar la confiabilidad de los cálculos derivados de la tabla proporcionada. Y esto ha sido todo. Somos el equipo número 3 y muchas gracias, profe. Hasta la próxima.